Bienvenidos a El Debate. Hoy abordamos un tema que es, probablemente, la mayor obsesión de cualquier empresa que quiera sobrevivir a la próxima década, la innovación. Y en el centro de todo, claro, la figura del líder. El material que hemos analizado, que se basa en décadas de experiencia, nos plantea una tensión fundamental. Efectivamente. La gran pregunta que se desprende de todo esto es, para lograr una innovación que de verdad rompa el mercado, ¿qué es más efectivo? ¿Un liderazgo visionario, casi mesiánico, que arrastra a la organización hacia un futuro que solo él ve? ¿O por el contrario, un liderazgo de servicio mucho más discreto que se dedica a cultivar el terreno para que las ideas florezcan desde la base, desde el propio equipo? Pues mira, yo estoy convencida y defiendo con firmeza la primera opción. Sostengo que la innovación disruptiva necesita una visión clara, potente, un líder que no solo inspire, sino que dirija y se asegure de que la creatividad se convierta en algo tangible, en un producto que triunfe. Y yo, en cambio, me sitúo justo en el extremo opuesto. Voy a argumentar que el liderazgo más poderoso para la disrupción es precisamente el que renuncia a imponer una visión y se enfoca en crear el entorno, en dar autonomía y herramientas al equipo para que la innovación surja de una forma, mucho más orgánica, desde abajo. Empecemos por ahí, porque me parece el nudo gordiano del asunto. La innovación sin una dirección clara. Se dispersa. Es como tener 100 caballos tirando en 100 direcciones distintas. No llegas a ningún lado. Se necesita alguien que marque el norte, ¿no? Piensa en figuras como Steve Jobs en Apple o Elon Musk en SpaceX. No son meros gestores, son visionarios que proponen metas que parecen imposibles y, con esa visión, alinean a toda la organización. Sí, pero ese modelo tiene un riesgo enorme. El propio material lo llama el modelo de jefe y advierte de que puede coartar la creatividad. Cuando la visión es tan potente y emana de una sola persona, se corre el peligro de que nadie se atreva a contradecirla o a proponer algo que se salga un poco de ese carril. El líder se convierte en un cuello de botella para la innovación. No estoy de acuerdo. El papel del líder, como decía Peter Drucker, es absorber la incertidumbre para que el equipo pueda centrarse en lo que mejor sabe hacer. Un líder visionario no es un dictador de ideas, es un filtro. Transforma el caos de posibilidades en un camino enfocado. Garantiza que se cumplan los plazos, que la creatividad no se pierda en debates eternos y que el resultado final sea, un producto viable y competitivo. La innovación no es solo tener una idea feliz, es un proceso que exige disciplina y una ejecución impecable. A ver, entiendo la necesidad de ejecución, por supuesto, pero creo que la creatividad genuina nace de un lugar muy distinto. Nuestra fuente habla del modelo caótico, y no lo presenta como algo negativo, para nada, sino como un caldo de cultivo. El ejemplo más claro es el famoso 20% Time de Google, que dio lugar a productos como Gmail o Google Maps. Eso no nació de la visión de un líder, sino de dar libertad y autonomía a los ingenieros para que experimentaran. Un momento, pero ese es un ejemplo muy específico de una fase muy concreta de ideación. ¿Cuántos de esos proyectos del 20% realmente llegaron al mercado y generaron miles de millones? Muy pocos. Porque para pasar de un prototipo interesante a un producto global se necesita foco, se necesita alguien que diga, de todas estas ideas vamos a apostar por esta y vamos a poner todos los recursos aquí. Esa es la función del líder visionario. O quizá la función del líder no sea elegir la idea, sino crear una cultura donde las mejores ideas emerjan y se validen por sí mismas. El modelo de liderazgo de servicio, como el que practicaba Tony Hsieh en Zappos, se centraba precisamente en eso, en la cultura y el bienestar del equipo. Si tú creas un ambiente de confianza, de seguridad psicológica, la gente se atreve a proponer, a equivocarse y a colaborar. La innovación florece de manera descentralizada y evitas el culto al líder, que a la larga, como advierte el texto, puede eclipsar el potencial de todo el colectivo. Pero es que las innovaciones que de verdad cambian un mercado no suelen surgir de un proceso democrático o de un brainstorming feliz. El iPhone no fue el resultado de un comité, nació de una visión singular que se anticipó a lo que los clientes querían, incluso antes de que ellos mismos lo supieran. El material nos recuerda la frase clásica de Henry Ford: si hubiera preguntado a sus clientes, le habrían pedido caballos más rápidos. El líder visionario tiene la audacia de proponer el coche.
Claro, el ejemplo de Ford es un clásico, pero siempre me he preguntado, ¿es realmente aplicable hoy, con la cantidad de datos y feedback de cliente que tenemos? Esa visión singular hoy en día puede convertirse fácilmente en un sesgo monumental. Un líder, por muy brillante que sea, puede estar completamente equivocado y arrastrar a toda la empresa al desastre. Bueno, ahí es donde entra la gestión del riesgo, que es distinto. Un líder visionario no es un apostador ciego. Ah, no. A veces lo parece. Un entorno que fomenta la experimentación múltiple y la colaboración tiene muchas más probabilidades de encontrar soluciones inesperadas y de minimizar el riesgo de un gran fracaso. Ahí entran las teorías de Open Innovation, que, para que nos entiendan, se basan en la idea de que el conocimiento no está solo dentro de la empresa. El material lo dice claro. La innovación florece en la descentralización, es un trabajo de equipo. La visión de un líder puede ser un punto de partida, sí, pero no puede ser el único mapa. Entiendo tu punto, pero esa descentralización genera un problema enorme. El ruido. Si todo el mundo opina y experimenta sin un criterio unificador, ¿quién decide? ¿Quién asume la responsabilidad cuando las cosas van mal? El fracaso es inevitable en la innovación, pero hay dos tipos de fracaso, el que enseña y el que hunde. Un líder visionario no evita el fracaso, lo gestiona. Orienta los experimentos para que los errores sean aprendizajes productivos y no callejones sin salida. Mantiene la moral alta recordando constantemente el propósito final, la gran visión. Fracaso no me termina de cuadrar, porque suena a control, y el control es enemigo de la experimentación. La clave no es la gestión, es la seguridad. Un líder de servicio se enfoca en crear un entorno de alta seguridad psicológica, donde equivocarse no se penaliza, sino que se analiza como una fuente de datos. El caso de los post-it en 3M, que nació de un adhesivo que salió mal, es el ejemplo perfecto. Ese error solo pudo convertirse en un producto de éxito en una cultura que permite los accidentes felices. Pero alguien tuvo que ver el potencial en ese accidente y decidir apostar por él. No fue un proceso automático. Pero en un entorno autoritario dominado por la gran visión del líder, ese ingeniero probablemente habría ocultado su error por miedo a no estar a la altura. El miedo a defraudar al visionario es un paralizante mucho más potente que la falta de dirección. Cuando todo depende de la aprobación de una figura carismática, la gente simplemente deja de arriesgar. Lo que nos lleva directamente al problema de la ejecución. ¿Cómo pasamos de la idea, del POSIT fallido, al mercado global? El modelo caótico que defiendes tiene una debilidad que el propio material señala: la dificultad para convertir las ideas en productos reales y cumplir plazos. Se necesita un líder que aporte estructura, que fije objetivos claros y que coordine a todos los departamentos. Como dice el texto, alguien que se asegure de que todo se haga. Espera un momento. Estás equiparando autonomía con desorden, porque no es lo mismo. La solución no es imponer una disciplina militar, sino combinar modelos de forma inteligente. Puedes tener un entorno de ideación más libre, más caótico si quieres, y luego aplicar un modelo de líder, y ojo, que el texto diferencia claramente entre líder y jefe, que guíe la transformación de esas ideas en un proyecto concreto. ¿Y cómo se consigue eso sin imponer autoridad? Con motivación intrínseca. El material tiene una frase que a mí me parece brillante. El líder debe ayudar a la gente a conseguir motivos, no ganas. No se trata de asignar tareas y controlar su cumplimiento, se trata de empoderar al equipo para que sienta el proyecto como suyo. Cuando un equipo está verdaderamente motivado y comprometido, es mucho más rápido y eficaz que cualquier calendario impuesto desde arriba. Es un punto interesante, sí, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. El legado de un líder visionario va más allá de un producto. Es el crecimiento del equipo. Al empujar a la gente a alcanzar metas que creían imposibles, los transforma. El desarrollo profesional que se consigue al enfrentarse a un desafío extraordinario bajo una dirección inspiradora que predica con el ejemplo es incalculable. Ese tipo de liderazgo eleva el estándar de toda la organización. Entiendo la épica del argumento, pero seamos prácticos. ¿Qué ocurre cuando ese líder visionario se va de la empresa? Lo hemos visto muchas veces. La capacidad de innovar se va con él. La organización se queda huérfana, incapaz de replicar la magia. Un líder de servicio, en cambio, mide su éxito de una forma completamente distinta, en la capacidad del equipo para seguir innovando de forma autónoma después de que él se haya ido. Como dice una de nuestras fuentes, se trata de hacer a otros mejores como resultado de tu presencia, y que esa mejora perdure. Eso es construir una cultura sostenible de innovación, no una dependencia de un genio solitario.
Pero ¿esa cultura de excelencia que deja un líder visionario puede perdurar? Deja un estándar, un método, una ambición. El equipo aprende a pensar en grande porque ha visto lo que es posible. No creo que sean modelos tan opuestos en cuanto al legado. Simplemente el camino para llegar a él es diferente. Quizás, pero el riesgo del primer modelo es que el líder deje tras de sí un equipo de excelentes ejecutores de visiones ajenas, no un equipo de innovadores con visión propia. Y eso, a largo plazo, es una vulnerabilidad estratégica enorme. En resumen, y para recapitular un poco mi postura, aunque un entorno de confianza es claramente fundamental, la innovación que redefine industrias raramente surge de la espontaneidad de un equipo. Necesita una chispa inicial, una visión audaz. Y requiere un liderazgo fuerte que guíe al equipo a través de la incertidumbre, que mantenga el foco y que tenga la disciplina para transformar esa visión en una realidad palpable. Sin esa dirección, las mejores ideas se quedan en la pizarra. Y mi conclusión, por mi parte, es que el mito del genio solitario, que lo ve todo antes que nadie, está profundamente sobrevalorado en el mundo actual. El rol más decisivo del liderazgo hoy es cultivar un ecosistema de confianza, de autonomía y de experimentación inteligente. Es en esa cultura donde se empodera el talento de todos y se despenaliza el error, donde surgen las soluciones más inesperadas y, sobre todo, sostenibles a largo plazo. Al final, el líder es más un jardinero que cuida el terreno que un arquitecto que llega con un plano cerrado desde el primer día. Supongo que, al final, ambos podemos coincidir en que no existe un modelo único que funcione siempre. El liderazgo más eficaz seguramente es el que sabe bailar entre estos dos extremos, adaptándose al contexto, a la madurez de su equipo, a la fase del proyecto. Exacto. Quizás la verdadera habilidad del líder innovador sea saber cuándo poner el foco en la visión y cuándo dar un paso atrás y simplemente cuidar del jardín. La discusión desde luego no se agota aquí. El material de referencia ofrece muchísimas más herramientas y perspectivas para seguir profundizando en este equilibrio tan complejo.